Bien, vamos a ver la planilla de sueldos y salarios y su tratamiento contable. Previamente vamos a ver algunos conceptos necesarios para realizar este trabajo. Veamos la definición y la diferencia entre sueldos y salarios. Sueldos y salarios viene a ser la retribución al esfuerzo físico-mental que realizan a las personas dentro de una empresa, ¿no? Entonces, ellos vienen a trabajar y realizan un esfuerzo físico y mental, entonces se les va a retribuir con sus sueldos y salarios, que es una remuneración económica. Bien, la diferencia viene a ser que los sueldos son aquellos que se va a cancelar, se refiere a las personas que trabajan dentro de la parte administrativa en distribución y ventas. Entonces, cuando hablamos de sueldos, generalmente a veces viene a referirse a las personas que realizan el trabajo administrativo, como en el sector público, ¿no? Bien, la característica es de que en esta parte se les va a cancelar de forma fija y de manera mensual. Hay meses que no tienen muchos días como febrero, pero igual perciben el monto determinado, ¿no? Entonces es el monto fijo. Para el cálculo de las planillas vamos a tener que, como base de cálculo, que son 30 días promedio, para el cálculo de su planilla de sueldos, ¿no? Para el caso de salarios es diferente. En salarios se va a cancelar en función de la producción que realice cada empleado o cada obrero. En este caso, por la transformación que realicen, ya se les va a cancelar por unidades producidas o a destajo, que se dice a destajo, o por unidades producidas, o por horas trabajadas, o por jornadas trabajadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la producción. Veamos un poco cómo lo vamos a entender en el tema contable. En el sector comercial, en el sector público, las erogaciones o los gastos que vamos a realizar o los pagos que vamos a realizar en sueldos a las personas que trabajan en la parte administrativa, distribución y ventas, las vamos a considerar como gastos, ¿sí? Están consideradas como gastos, pero por el otro lado, por el sector industrial, hay una pequeña diferencia que la vamos a revisar más adelante y se ve en la materia de contabilidad de costos en el sector industrial. El trabajo que realizan en la parte administrativa, distribución y ventas, que ya hemos visto, como decíamos, se van a considerar gastos, ¿verdad? Pero en el caso del área de producción, porque en la industria ya estamos viendo que va a haber el área de producción, el área de producción, los salarios que se van a pagar a las personas que trabajan en el área productiva, en la planta, van a ser considerados costos. Esto es para el manejo, ¿no? De el tema de costos, porque acá tenemos que sumar el tema de materia prima. Para producir algo necesitamos comprar materia prima, también tenemos costos indirectos de fabricación. Entonces es una materia de la contabilidad que revisa esta parte de lo que son los costos de producción, que lo vamos a ver en la materia, como decía, en contabilidad de costos. Nos vamos a enfocar en hacer planillas para el sector comercial y sector público, les va a servir bastante. Bien, hay que revisar algunos conceptos. Tenemos las leyes que regulan el tema laboral. La Ley General del Trabajo, por un lado, que regula a los empleados del sector privado y aquellos que son alcanzados por la Ley General del Trabajo. Emite una nueva ley que es para los funcionarios públicos, servidores públicos, el Estatuto del Funcionario Público, y son para personas que dependen del Estado. Otro concepto, el salario mínimo nacional, es un monto, es un salario mínimo que la ley, el Estado establece y que cada año va emitiendo, ¿no? Cada 1 de mayo establecen cuánto es el salario mínimo. Bien, esto nos sirve para hacer cálculos, ¿no? Muchas veces esto no se cumple, hay personas que no ganan el salario mínimo, pero para efectos de realizar la planilla de sueldos y salarios nos va a ser bastante. Bien, días promedio, los días promedio para realizar los cálculos vamos a tener para el sector comercial y público, que son 30 días que habrían trabajado, porque aquí se está contemplando como los domingos como días trabajados, ¿no? Y la ley establece eso. En el sector industrial, por otro lado, solo vamos a hacer con 26 días de promedio, 26 días de trabajo promedio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a sumar los domingos de forma separada. Esto depende mucho del cumplimiento de la persona, ¿no? De los obreros que han asistido continuamente y de forma regular a su trabajo, entonces se les va a sumar los domingos. En el sector público y comercial directamente se les va a sumar, ¿no?
Bien, la planilla de sueldos y salarios es un documento que se realiza mensualmente en el que se va a determinar cuánto gana un empleado o cada empleado, cuánto está ganando, cuánto es el descuento que se va a realizar y cuánto va a ser el líquido pagable, ¿no? Y a partir de eso se les va a emitir su boleta de pago. A cada empleado se le va a entregar una pequeña boleta en la que se resume cómo se le ha calculado su sueldo o salario del mes, ¿no? Entonces, es mensualmente la planilla de sueldos y salarios. La norma establece la relación laboral, es una relación jurídica entre el empleado y el empleador, entre la empresa y los obreros y empleados, ¿no? Y nos dice a partir de este contrato o esta relación nacen derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? No siempre de un lado, sino de ambas partes hay una obligación. Y aquí resalta de que el trabajador trabaja en dependencia de la empresa y esto nos dice que el trabajador debe respetar su horario y durante su jornada de trabajo debe estar en la empresa, ¿no? O hacer el trabajo que sea asignado donde se le haya asignado y no podrá disponer libremente su tiempo, pese a que no tenga trabajo. Puede que no le hayan asignado trabajo y no puede salir del trabajo, no puede decir, no, no me han dado trabajo y me he salido por eso, ¿no? Entonces, como está en relación de dependencia, si no le han asignado trabajo, tiene la obligación de estar en la empresa, cumplir su horario. Bien, el contrato de trabajo puede ser escrito, puede ser verbal, ¿sí? La norma también reconoce que hay contratos de trabajo verbales y nos dice que estos contratos de trabajo, cuando son verbales, cuando no están escritos, siempre la ley general de trabajo establece que van a intentar ser más beneficiosos para un enfoque de beneficiar al trabajador. Y los contratos son, por ejemplo, pueden ser indefinidos, como cuando entras a una institución y no te dicen cuánto tiempo, pero estás entrando a trabajar. Pero también pueden haber contratos a plazo fijo que te dicen vas a trabajar por 3 meses o por 2 meses, o puede ser también por objeto, ¿no? Decir, usted realiza un proyecto y termina el proyecto, se le cancela. Entonces, hay diferentes contratos. Bien, veamos los beneficios. Una vez que tú percibes el sueldo y el salario que habíamos referido en la parte de arriba, además de eso tienes otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, la indemnización, que es el pago de un haber básico de un ganado por año, o sea, por cada año te tienen que pagar adicionalmente un haber básico porque tú has hecho un esfuerzo y te has desgastado durante ese año, ¿no? Y también en el caso de que te despidan, tienes derecho al desahucio. Mientras trabajes, tienes derecho a tener vacaciones, la ley establece, y que te paguen el quinquenio, que viene a ser el pago de la indemnización de 5 años. También algo conocido, el aguinaldo, cada año además tienen que pagarte el aguinaldo. Entonces aquí hay dos, ¿no? El aguinaldo que te van pagando y esta indemnización también que por año recibes uno, entonces ya recibirías dos, ¿no? Pero este generalmente te la pagan al terminar cuando te despiden o cuando cada 5 años puedes pedir tu quinquenio. Otros derechos, aquí tenemos los subsidios, por ejemplo, subsidio de lactancia, subsidio de natalidad, sepelio, etcétera, ¿no? Y también tienes otros derechos como licencias, en el caso de que nace tu hijo, licencia también en el caso de enfermedades, etcétera, que vamos a revisar más adelante. Bien, veamos una boleta de pago, lo que les decía. La boleta de pago es un documento que después de hacer la planilla de sueldos y salarios, hacer aprobada y que te paguen, te van a entregar una boleta de pago en la que van a identificar tus datos, ¿sí? De la empresa y todo, el mes en el que te están pagando. Y lo importante es que tú revises y tengas información de cómo te están calculando tu ingreso, ¿no? El haber básico y también cuando son empresas va más detallado horas de trabajo o si es a destajo, cuántas unidades has producido, cuántos por unidad y cuánto te están pagando. Tu uno de antigüedad, si has venido a trabajar horas extras, comisiones, todo lo que sea ingreso se va a calcular acá. Y por otro lado, también nos va a mostrar las retenciones o descuentos que te van a hacer. Retenciones para el impuesto al IVA, si te alcanza o este impuesto te está sujeto. Vamos a calcular eso más adelante. Las retenciones para las AFPs, para la gestora en este caso, aportes solidarios para la gestora. Si tuvieras alguna multa o descuentos que te tengan que hacer o si has pedido adelantos,
vas a tener ahí todo el tema de descuentos, ¿no? Entonces tú ya vas a saber cuánto has ganado y cuántos son tus descuentos o retenciones y vas a poder calcular tu líquido pagable y ver si correctamente te están pagando. Vamos a revisar en primera instancia las fuentes de ingreso en esta parte y veamos que los conceptos de ingreso van a partir y tenemos que entender el haber básico. El haber básico viene a ser el monto por el cual te están contratando y cuando te realizan alguna entrevista, etcétera, te dicen, no, la empresa, este va a ser tu haber básico. Entonces tú te haces una idea y dices, bueno, de ese monto seguro me van a algo retener, pero ya es una referencia, ¿no? Sobre este monto, entonces se realiza el cálculo en las planillas. Sobre este haber básico, ¿sí? Entonces vamos a tener que tú vas a trabajar una jornada, 8 horas, y las 8 horas por 6 van a ser 48 horas que tienen que trabajar una persona varón durante una semana y en caso de mujeres 40 horas semanales, ¿no? Es la diferencia. En horas extras nos dice que si tú trabajas horas extras, la Ley General del Trabajo dice que te va a pagar el doble, ¿no? Y no pueden ser más de 8 horas extras que trabajes en el mes, ¿no? Y se te va a pagar el doble. Y también nos define los horarios de trabajo, y esto es importante. En el caso, por ejemplo, nos dice que son horarios diurnos cuando está referido a desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí? Es por eso que es horario diurno y las personas que trabajan en limpieza, 6 de la mañana ya están empezando a trabajar, ¿no? Y nos dice que el horario nocturno viene a ser a partir de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Acá abajo nos dice, ¿no? Horario nocturno, máximo 7 horas se puede trabajar y viene a ser desde las 8 de la noche hasta 6 de la mañana. Nos dice que por ser trabajo nocturno tienes un recargo o un beneficio adicional de 25% de lo que es el haber ganado y si es trabajo de vigilancia. Pero si haces un trabajo en la industria, en la fábrica, trabajo, es un 30% y si son mujeres, un 40%. Eso vamos a calcular también. Bien, nos dice el salario dominical. Como les decía anteriormente, la norma establece que los domingos tienen que ser reconocidos y son pagados, ¿ya? En el caso del sector público, generalmente ya se reconoce los 30 días como trabajados, ¿no? Pero en el sector industrial se trabaja sobre 26 días y si la persona ha cumplido su horario, el empleado, el obrero ha asistido regularmente, entonces se le va a sumar sus 4 domingos, ¿no? Pues generalmente el mes tiene 4 domingos y se le va a sumar los 4 domingos. Entonces ya sería de 26 días que estábamos usando de promedios, como si llegara también a los 30, ¿no? El salario dominical, pero en este caso de un día domingo trabajado efectivamente, ¿no? ¿Qué tal la empresa tiene que trabajar? Tiene pendientes, por ejemplo, en la imprenta muchas veces domingos te piden venir a trabajar y te tienen que pagar el triple por domingo trabajado, ¿no? Además de que te van a pagar este domingo, pero por haber ido a trabajar efectivamente te pagan el triple. En el caso del bono de antigüedad, es otro de los beneficios. El bono de antigüedad nos dice que todas las personas van a percibir este bono y cómo se calcula en base a 3 salarios mínimos nacionales. Entonces, tú sabes la norma, buscas en internet cuánto es el salario mínimo nacional, entonces lo vas a multiplicar por 3 y vas a decir cuántos años estás dentro de la empresa. Por ejemplo, si estás de 5 a 7 años, vas a sacarle el 11% y ese va a ser tu bono de antigüedad del mes, ¿no? Va a ser tu bono de antigüedad. Entonces, todos estos conceptos son por los cuales vas a percibir ingresos. Bien, veamos las retenciones que tú vas a sufrir. Ya has ganado, ahora te toca que te descuenten o te hagan retenciones. La principal que te van a retener es para las AFPs. La norma establece de que cuando seamos mayores vamos a necesitar dinero para sobrevivir y para eso tienes que ahorrar. Y si tiene que ser el ahorro obligatorio, porque si es voluntario nadie va a ahorrar, ¿no? Entonces la ley establece de que del total que has ganado tienes que parte de ese dinero ahorrar. Y nos dice el monto que te van a hacer la retención es este monto, el 12.71, y esto se va a dividir de la siguiente forma. El 10% se va a ir para tu fondo personal, para tu vejez, para tu cuenta personal que administra la gestora. El 1.71 se va a ir a un fondo de riesgo común.
En este caso, si hay personas que se accidentan, a veces no, son jóvenes y que sufren accidentes laborales y ya no pueden trabajar de por vida, entonces tienen que tener su renta, su pensión, de ese fondo que todos han aportado, de ahí le van a dar, ¿no? Su renta. Nos dice también que el 0.5 se va a ir a otro fondo, que es el fondo solidario, en el que se va a reunir dinero y cuando las personas se jubilen, hay personas que van a recibir muy poquito de renta, entonces de este fondo se les va a mejorar su renta, ¿no? Y este último 5% viene a ser la comisión para la gestora pública y suma los 12.71%. Esta última parte de aquí es un aporte adicional que van a hacer las personas que ganan más de 13.000 bolivianos. Eso vamos a ver más adelante. Bien, otro concepto son las retenciones que se va a hacer al régimen complementario del IVA, o sea, van a pagar impuestos, siempre y cuando tu total ganado, de lo que has ganado, supera 4 salarios mínimos. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Acá nos dice, a ver, vamos a ver, de que del total ganado que has calculado ahí arriba, le vas a restar tus AFPs, que es lo que estás aportando 12.71, los restas, y de ahí haces una comparación. Si ese total ganado menos la AFP supera los 4 salarios mínimos, tú vas a tener que pagar este impuesto, que viene a ser el 13% del saldo, ¿no? Del saldo de esto. Pero también la norma dice de que tú todo este impuesto que te calculan puedes descargar con facturas. Entonces es por eso que las personas buscan cada mes, las que son alcanzadas por este impuesto, facturas, ¿no? Van al cine o salen a algún lado, al estadio o van a consumir a un restaurante y piden factura porque saben que necesitan tener facturas para descargar, si no les van a retener el impuesto. Entonces esto sirve como una política para que haya movimiento, ¿no? Del impuesto. Es por eso que se pide que se pueda también descargar con factura. Otro tipo de descuentos nos dice puede ser, por ejemplo, que hayas pedido anticipos o que el sindicato hayan acordado en el sindicato de hacer unos aportes sindicales, etcétera. Entonces, esos son los descuentos que puedas tener. Entonces, por un lado tienes todo lo que has ganado y tienes también los descuentos. Haces la diferencia y tienes el líquido pagable, lo que te van a pagar y va a estar en tu boleta de pago. Bien, la empresa donde trabajas realiza algunos aportes después de pagarme, digamos. La empresa donde trabajamos no solo se limita a pagar el sueldo y salario, sino aparte tiene que ir viendo otros temas, por ejemplo, los aportes patronales que va a realizar. Dentro de los aportes patronales están aquellos que se va a realizar a la seguridad de corto plazo que viene a ser el seguro de salud. Saben ustedes que cualquier persona que entra a trabajar a una empresa formal, luego le aseguran en una caja, ¿no? Ya sea la caja nacional de salud o puede ser la caja Cordes, bancaria, la caja petrolera, etcétera, ¿no? 10% del total ganado, el empresario va a tener que de su plata eso ir a aportar, ¿no? Entonces ahí tú le aseguras a la persona que trabaja contigo, pero también pueden asegurarse su esposa y sus hijos. Aparte, también tiene que aportar el empresario 2% del total ganado. Esto es para hacer un fondo pro vivienda. El Estado hace un fondo y ese fondo sirve para hacer programas de vivienda, ¿no? Muchas veces no nos beneficiamos, no se beneficia directamente, pero sirve, ¿no? Para, han debido escuchar, programas de vivienda. Bien, el 1.71 que está aquí también es un fondo para el riesgo profesional, ¿no? Hemos visto, hace rato mencionábamos de que hay casos en los que se accidentan y tienen que jubilarse y sacan de este fondo, ¿no? Y también tiene que aportar además el 3% para el fondo solidario. Personas que llegan a jubilarse y es muy poco su renta, entonces le sacan de este fondo. Si suman, son 16.71% que es el aporte patronal. Además del aporte patronal, que ya es 16 puntos tantos, vamos a ver que cada año tiene que considerar la empresa pagar el aguinaldo, ¿no? Y el aguinaldo viene a ser el promedio de los últimos 3 meses de un total ganado, ¿no? Que tiene una persona dentro de una empresa. Entonces, nos dice de que al final del año tienes que pagarle esto a cada uno de tus empleados. Contablemente vamos a hacer lo siguiente, si tuviéramos que ahorrar, tenemos que entregarle un sueldo a cada uno de nuestros
empleados y queremos ahorrar cada mes. Entonces, ese sueldo lo vamos a dividir entre 12 y vamos a ir guardando poco a poco cada mes. Y si dividimos, nos sale 0.083. En porcentaje, 0,83%. Vamos a hacer una provisión para ir guardando para fin de año dar el aguinaldo, ¿no? Otro concepto que debemos que ver también es la indemnización, que les decía, es también un sueldo ganado que se le va a dar a cada persona. Esto al salir de la empresa o cada 5 años, ¿ya? Pero también es un reconocimiento al desgaste físico-mental. Entonces, de la misma forma, si tenemos que entregarle un sueldo cada año, lo vamos a dividir entre 12, entonces tenemos que ir ahorrando por mes 8.33, ¿no? Del total ganado del empleado para ir guardando este fondo para su indemnización. La prima anual nos dice, la prima anual viene a ser cuando la empresa ha obtenido utilidades y dice la norma que después de haber pagado el impuesto a las utilidades y si tiene todavía, tiene que separar 25% para pagar una prima a los empleados de la empresa, ¿no? Entonces, eso también tiene que considerar. Y también, si hubiese el segundo aguinaldo, cuando ha superado el 4.5, nuestro país en su eh, PIB ha superado de crecimiento el 4.5, entonces tenemos que pagar un segundo aguinaldo. Entonces, también eso hay que considerar. Ahora, por último, veamos el quinquenio que viene a ser el pago de esta indemnización. Es el pago, pero cuando ha cumplido 5 años. Has cumplido 5 años y puedes decir a la empresa, ¿me puede pagar mi indemnización de 5 años? Eso se llama quinquenio. La empresa va a tener 30 días para buscar dinero y pagarte esto. Bien, veamos otros conceptos que debe considerar el empresario. Aquí tenemos los subsidios que son de prenatalidad, subsidios de natalidad, de lactancia y de CEPEL. En este caso, de prenatalidad es antes de que nazca el bebé, tenemos que al empleado o al papá, para la esposa, tiene que tener 5 prestaciones, vale decir de que vamos a asignarle durante 5 meses 2.000 bolivianos para que puedan comprar insumos para que la mamá se alimente, ¿no? En este caso, a través del SEDEM, que es una empresa del Estado, vamos a entregar estos 2.000, nos van a entregar una factura y ellos le van a entregar al empleado, van a ir a recoger su subsidio, ya sea en supermercados o en el SEDEM, les van entregando, ¿verdad? Y este subsidio de natalidad que dice aquí es por nacimiento, ¿verdad? Dice, en dinero en efectivo, por cada hijo nacido hay que darle 2.000 bolivianos. Si fueran 2 hijos, son 4.000, ¿no? Entonces, por cada hijo nacido. En este caso, el subsidio de lactancia es similar al primero, en especie, y durante 12 meses tenemos que darles una asignación de 2.000 bolivianos en productos, pero esto no vamos a comprar nosotros, sino pagamos al SEDEM, el SEDEM les va a entregar el subsidio, ¿no? Y este último subsidio que es de sepelio, en el caso de que muera un hijo hasta los 19 años, vamos a tener que cancelar 2.000 bolivianos, ¿no? La empresa también tiene que, ¿quién soporta todo esto? Es la empresa. Una vez que también hay que ver, una vez que una persona sale de la empresa, muchas veces es necesario terminar la relación laboral, tienes que pagarle un desahucio que viene a ser 3 sueldos promedio, ¿no? 3 sueldos por haberle retirado de la empresa. El finiquito, en este caso, el finiquito viene a ser un documento, el finiquito es un documento en el que se va a liquidar todo lo pendiente. Puede que le debemos vacaciones, le vamos a pagar sus vacaciones, si le debemos algunos días de sueldo o algo, en este documento tenemos que liquidar, que se llama finiquito, todo lo que le debemos antes de despedirle o después de despedirle, y esto debemos hacerlo hasta 15 días posterior al despido o al retiro, ¿no? Y una vez que lo firmes, lo firmen ambas partes, ya has roto la relación laboral. Entonces ya no puedes regresar a la empresa, etcétera. Es por eso que muchas veces dicen, si te has retirado y te preguntan, ¿has firmado tu finiquito? ¿Has recibido tus beneficios? Si dices sí, entonces ya no puedes regresar. Si dices no, entonces revisan, ¿no? Tal vez te han despedido injustificadamente
y puedes regresar. Entonces, firmar el finiquito significa de que has aceptado retirarte de la empresa. Las vacaciones es otro beneficio y esta nos dice de que es de acuerdo a los años que estás dentro de la empresa. Si estás de 1 a 5 años, un año y ya trabajas, ya tienes derecho a 15 días hábiles, ¿no? Es bien importante. 15 días hábiles son 3 semanas de vacación que tienes en un año. Ahora, si te has quedado en la empresa 10 años, de 5 a 10 años, tienes 20 días de vacaciones. Yo ya andaba por acá, digamos, 10 años en adelante son 30 días hábiles, ¿no? Un mes tiene cuántos días hábiles, generalmente 20, digamos, más casi un mes y medio te perdías, ¿no? Es por eso que muchas veces las empresas, cuando ya están llegando a muchos años de antigüedad, prefieren retirar. ¿Por qué? Porque cuando les des vacación no van a entrar un mes y medio, no van a estar en la empresa, ¿no? Bien, las licencias es otro beneficio. En este caso, por maternidad son 45 días antes y después. Por paternidad, si nace tu hijo, tienes derecho a 3 días, todo con goce de haberes. Si te casas, 3 días. En el caso de fallecimiento de familiares, 3 días. Ahora también se ha implantado para los exámenes de salud, que es un día. Y por estado de salud crítico, eso es de acuerdo a lo que la caja de salud determina. Si tienes una baja de salud indefinida porque estás internado, tienes derecho a que te paguen todos los días mientras estás internado. Bien, inamovilidad laboral significa de que las personas no pueden ser retiradas eh, sin justificativo, ¿sí? Y tienen derecho a permanecer dentro de la empresa los padres y madres que tienen un niño hasta que el niño cumpla un año de edad, ¿no? Y también los dirigentes sindicales tienen derecho a una inamovilidad. También las personas con discapacidad y padres de hijos con discapacidad. Pero esto sí está muy buena la norma para las personas que tienen derecho a la inamovilidad, pero eso significa de que también tienes que cumplir correctamente con tu trabajo, ¿no? No puedes, digamos, entrar a hacer problemas o llevarte algo que no es de la empresa, ya eso es un delito y ahí sí, digamos, igual no te cubre la norma, ¿no? Bien, aquí un pequeño resumen de lo que, si bien tú ganas algo y la empresa te va a pagar esa parte, pero miren todo lo que la empresa tiene que también prever y costear, ¿no? Tiene que dar a la caja el 10%, a la gestora va a mandar esta parte del 4.71, luego tiene que analizar ahí para el aguinaldo el 8.33 mensualmente, la indemnización 8.33. ¿Qué tal el segundo aguinaldo? También vamos a tener que intentar prever y resulta de que del total ganado un 41% todavía tiene que el empresario ver, ¿no? Prever. Entonces, hacer empresas es difícil, ¿no? No es fácil. Hay que intentar que las empresas crezcan, permanezcan y más bien vengan a nuestro sector, a nuestro lugar. También las empresas industriales, la norma establecía anteriormente de que también tienen que prever, capacitar, el 1% tenían que prever para hacer capacitaciones a su personal, era parte de sus derechos. Bien, vamos a ver más adelante la planilla ya prácticamente en la práctica de sueldos y salarios, la planilla de aportes patronales, la planilla tributaria, en el caso de corresponder, y la planilla de subsidios para nuestros empleados.